Muchas gracias. Señor Gustavo Tavares, vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, señores miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio y pasados presidentes, miembros del Comité Ejecutivo del CONEP, presentes, empresarios, amigos de la prensa, señoras y señores, amigos todos. Quiero iniciar agradeciendo la gentil invitación que me cursara la AmCham DR para compartir con ustedes en el día de hoy. Por nueva ocasión, me presento en este escenario, de lo cual me siento muy honrado y agradezco a esta directiva esta nueva oportunidad de presentar ante este foro las posiciones del CONEP. A lo largo de los siglos, es mucho lo que se ha escrito respecto de las medidas y acciones necesarias para que los países logren mantener sanos los fundamentos de su economía. Una de las reflexiones más impactantes sobre la importancia de lograr adecuados niveles de productividad y un intenso intercambio comercial como receta para promover el verdadero desarrollo económico fue la que hiciera el padre de la economía, Adam Smith, en su célebre obra La riqueza de las naciones, cuando decía, y cito: "No ha sido gracias a la importación de oro y plata que el descubrimiento de América ha enriquecido Europa. El descubrimiento de América, no obstante, dio lugar a un cambio mucho más fundamental. Al abrir un nuevo e inagotable mercado para todas las mercancías de Europa, dio lugar a nuevas divisiones de trabajo y progreso en las artes que jamás habrían tenido lugar en el estrecho círculo del antiguo comercio, por falta de un mercado que comprase la mayor parte de la producción. La capacidad productiva del trabajo mejoró, la producción aumentó en todos los países europeos y con ella el ingreso y las riquezas reales de sus habitantes". Y cierro la cita. De manera pues que, según esta visión, para generar verdadero desarrollo sostenible, no solo se requiere la creación pura y simple de riquezas, sino un proceso de desarrollo sostenible del aparato productivo, la intensificación del intercambio comercial externo, la diversificación de la producción y la conquista de nuevos mercados, todo lo cual se traducirá y tendrá como contraparte necesaria la generación de nuevos y diversos puestos de trabajo más productivos y de mayor calidad y, por ende, mayores niveles de cohesión social. Dicho esto, cabría preguntarse, ¿cuáles son las características de nuestro modelo económico actual? ¿Cómo dicho modelo ha impactado nuestra inserción competitiva en los mercados internacionales? ¿Cuál ha sido su impacto en la productividad y en la generación de empleos formales de calidad? ¿Y cuáles son sus efectos respecto a los niveles de desarrollo del país y a la calidad de vida de nuestros ciudadanos? Para responder estas preguntas, me apoyaré de manera inicial en las apreciaciones de dos importantes líderes de la República Dominicana, los cuales, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, plantearon públicamente sus consideraciones al respecto. Abro la primera cita. La renovación del modelo de desarrollo se plantea como una necesidad impostergable. Si bien el pasado reciente el crecimiento ha sido vigoroso, se observan síntomas de tendencias que podrían llevar a tensiones sociales o puramente económicas. El crecimiento económico se ha caracterizado por insuficiente creación de empleo formal y digno, pues los sectores más dinámicos generan poco empleo. Cada año de auge económico registra un incremento significativo del déficit comercial. Nuestras exportaciones han venido perdiendo presencia en los mercados internacionales y nuestra posición competitiva en los rankings internacionales no se corresponde con nuestro nivel de ingreso promedio. Todo esto señala que es necesario un cambio que mejore el ambiente para hacer negocios, orientado a la generación de mayores niveles de valor agregado. Y cierro la cita. Abro la segunda cita, que dice: cuando miramos la realidad nos damos cuenta
de que lo que ha fallado no es la inteligencia ni la capacidad de trabajo, ni el deseo de trabajo de los dominicanos. Lo que ha fracasado es el Estado dominicano en aplicar una política orientada a elevar los niveles de producción y productividad de la sociedad dominicana, que cree riquezas y eleve las condiciones de vida de los dominicanos. Tenemos que mejorar la calidad de la producción, tenemos que mejorar nuestra productividad, porque ahora el mercado no será exclusivamente el mercado local dominicano. Nuestro mercado tiene que ser todo el mundo. Hoy se refleja un déficit en la balanza comercial de la República Dominicana. Estamos importando 3 veces más de lo que vendemos. Por lo tanto, el principal reto que tenemos por delante es la economía. Y cierro la cita. La primera cita proviene del programa de gobierno 2012-2016 del presidente Danilo Medina. La segunda, de un discurso pronunciado en la ciudad de Nueva York en noviembre de 1995 por el expresidente Leonel Fernández. Hoy, nuestra intención es crear las condiciones para contribuir con el gobierno y los sectores sociales para la solución de los problemas estructurales que afectan a la economía dominicana y para la adopción de políticas y medidas eficaces para transformar nuestro modelo económico. Contribuir con el desarrollo de políticas públicas y planes efectivos para relanzar el aparato productivo nacional, pendiente aún desde la variación de los esquemas arancelarios y comerciales vigentes durante décadas como consecuencia de la suscripción de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea en el marco del proceso globalizador. Queremos apoyar a la administración pública en la reducción de la burocracia y en combate a la corrupción administrativa, para evitar el alejamiento de importantes flujos de inversión extranjera y para estimular mayores niveles de inversión de capitales nacionales. Queremos ser parte de la solución para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equilibrada, siendo parte de ese esfuerzo para construir bienestar, incluyendo ideas y compromisos para llevarlas a cabo. En el CONEP, como representante del sector empresarial, reiteramos nuestro interés de sostener una alianza entre el sector público y el sector privado que nos permita, de manera profesional y transparente, definir una agenda común a favor del desarrollo sostenible de la República Dominicana y de la prosperidad de nuestros ciudadanos. Apostamos a los espacios público-privados para el diseño de políticas públicas efectivas, siendo estos, a nuestro juicio, uno de los fundamentos esenciales de un modelo de democracia verdaderamente participativa y una sociedad sana y equilibrada. En ese tenor, nuestra intención fundamental en el día de hoy es dar paso a una reflexión profunda sobre nuestro modelo económico en términos generales y su influencia en el mercado laboral, haciendo especial énfasis en el análisis de cómo esto afecta la generación de empleos formales y por ende la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Todo esto con miras a crear una agenda de trabajo común junto al gobierno enfocada en la construcción de un modelo de desarrollo sustentado en el empleo formal de calidad que asegure un desarrollo simétrico para todos los dominicanos. Antes de entrar en dicho contexto, analicemos con el debido cuidado lo que ha sucedido en nuestra economía en los últimos 12 años, con lo cual podremos diseñar de manera más certera los fundamentos de la profunda reforma económica a que debe abocarse la República Dominicana. Es justo reconocer que en términos generales el crecimiento de nuestro país ha sido notable en los últimos 20 años. Durante los años 90 crecimos alrededor de un 6%, en la década de los 2000 a razón de un 5%, y en los años 2011 y 2012 alrededor de un 4%. No obstante, importantes sectores de la sociedad cuestionan que este crecimiento no se refleje con mayor claridad en la calidad de vida de los dominicanos. Algunos se preguntan por qué la economía dominicana ha crecido tanto y sin embargo la pobreza no disminuye en la misma proporción.
Quizás la pregunta clave que arrojaría luz para describir este acertijo es: ¿cuál ha sido el perfil del crecimiento económico de la República Dominicana en las últimas décadas? Para explicarlo, nos apoyamos en diversos estudios publicados por organismos gubernamentales, así como en las cifras y reportes oficiales publicados por el Banco Central y otras entidades públicas, tanto en lo referido al crecimiento de los sectores de la economía, como las cifras vinculadas al empleo, entre otros. En primer lugar, cabe mencionar que el alto crecimiento de nuestra economía durante los últimos 10 años trajo consigo un aumento extraordinario del déficit de nuestra balanza comercial, pasando de 2.156 millones de dólares en el 2003 a 8.679 millones de dólares en 2012, y es que si bien las exportaciones crecieron a un 6.6% anual, pasando de 5.470 millones de dólares en el 2003 a 9.079 millones de dólares en el 2012, las importaciones han crecido de forma extraordinaria, pasando de 7.626 millones de dólares a 17.758 millones en el mismo periodo, para un aumento de casi 11%. En otras palabras, por cada dólar de exportación, las importaciones crecen 1.65 dólares. Este déficit de cuenta corriente era hasta el año 2006 manejable dentro de los parámetros de nuestra economía. A partir del 2007, el déficit de cuenta corriente comenzó a aumentar, desproporcionadamente pasando del 3.6% del PIB en el 2006 a un máximo del 9.9% en el 2008. A partir de aquí, la deuda pública no solo se utilizó como mecanismo para cubrir los déficits gubernamentales, sino como mecanismo de financiamiento de nuestra balanza de pagos. Un informe elaborado por el Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard University y a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo señala de forma crítica que el 75% del crecimiento económico de la última década se registró en el sector no transable. El sector no transable es aquel cuyos productos no están sujetos al comercio internacional. Es de todos conocido, además, que una de las características del sector no transable es la poca generación relativa de empleos. El informe indica, y abro una cita, que el tipo de crecimiento registrado en los últimos 10 años no es consistente con la visión de país en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El 75% de los empleos creados han sido informales, en su mayoría en sectores de muy baja productividad, como otros servicios, comercio, transporte, mientras que los sectores de alta productividad, como quizás las industrias, han disminuido en puestos de trabajo. Dicho patrón de creación de empleos no es exclusivo del periodo post-crisis económica de 2003-2004, sino que es parte de un modelo basado en la expansión del sector no transable que se viene gestando desde finales de los 90. Y cierro la cita. A modo de ejemplo particular, y para dar mayor peso a esta afirmación, nos permitimos citar el informe presentado en 2013 por el Fondo Monetario Internacional, titulado Crecimiento y empleo en la República Dominicana, opciones para un crecimiento generador de empleo, el cual señala que del empleo total en el país, las manufacturas pasaron a representar de un 18% a principios de la década de 1990 al 12% más recientemente. Si damos una mirada superficial a las cifras publicadas por el Banco Central, podríamos apresurarnos a afirmar que nuestro mercado laboral ha evolucionado de manera positiva y no entenderíamos las duras críticas al modelo actual expuestas en los informes citados. Veamos. Durante las últimas 2 décadas, la población económicamente activa creció un 55%, para alcanzar unos 4.7 millones en el 2012, lo que implica más personas en capacidad de trabajar. En los últimos 20 años, las personas en edad de trabajar
que no buscan trabajo, o sea, los inactivos, han tenido un crecimiento mayor que el de las personas empleadas. Hoy, entre las personas activas y las inactivas, existe una brecha de apenas 374.276 personas. Esto es un signo preocupante. De 2000 al 2012, el empleo en República Dominicana incrementó unos 2.4 millones a 3.9 millones, para un incremento de 31%. Este dato aparenta ser positivo, pero veremos más adelante cómo se descompone este crecimiento. A octubre de 2012, el sector con más empleos formales e informales es el sector otros servicios, representando el 25.1% de los mismos. El sector industrias manufactureras apenas aportó el 10.4% de los empleos a octubre de 2012. El sector otros servicios desplazó a los sectores tradicionales y la industria cayó en 8 puntos porcentuales en 10 años. El crecimiento promedio anual del empleo en las 90 fue de 3.9%, reduciéndose a 2.4% anual entre 2000 y 2010, y esto implica una reducción del dinamismo en la generación de empleos. A octubre de 2012, la tasa de desempleo se situó en un 14.7%, según publicaciones del Fondo Monetario Internacional. Este indicador cayó durante la década 1991-2000 en 5.7 puntos porcentuales, pero en la década siguiente se incrementó en 0.5 puntos porcentuales. Esto significa que hay un desempleo que simplemente no cede. Durante el periodo 2000-2012, el sector formal de empleo creció en 19.8%, casi 20%, para un total de 1.7 millones de empleos formales en el 2012, 43% del total de empleos. No obstante, durante el mismo periodo, el sector informal creció con 41.5%, alcanzando un total de 2.3 millones de empleos informales en 2012, lo que representa el 57% del total de empleos. Aquí queda evidenciado el patrón de informalidad de la economía dominicana. A simple vista, lo más preocupante de lo revelado por estas cifras es la fuerte expansión de la informalidad de la economía. Sobre este problema, el Fondo Monetario Internacional, en el informe citado anteriormente, afirmó, y cito de nuevo, la generalizada informalidad del mercado laboral es también un obstáculo para elevar la calidad del empleo en la República Dominicana. La informalidad está muy difundida y se autorreproduce. Las empresas que usan mecanismos de trabajo informal tienden a pagar menos impuestos y a interactuar principalmente con otras empresas que contratan los trabajadores informales para evitar ser detectadas, propagándose de ese modo la incidencia de la informalidad en la economía. Asimismo, las empresas informales tienden a ser más pequeñas y también para evitar su detección. La consiguiente fragilidad de las relaciones laborales ofrece a las empresas y a los trabajadores pocos incentivos para invertir en capital humano, situación que también daña la productividad y la calidad de los empleos. Y cierro la cita. Sin embargo, las cifras que hemos visto hasta ahora no nos permiten entender la verdadera dimensión y magnitud de la informalidad en nuestra economía, puesto que estos datos incluyen el empleo público, el cual no es desagregado por el Banco Central de forma explícita. Por un lado, la institución monetaria registra en el renglón Administración Pública y Defensa parte del empleo público, pero también registra otra parte en el renglón de otros servicios. Al no haber desagregación de esta última partida, es prácticamente imposible extraer el valor del empleo público y su crecimiento a partir de esta fuente. Para obtener la información, hemos utilizado los datos que han sido hechos públicos por la Contraloría General de la República en distintos momentos. Al utilizar estos datos sobre el empleo público y contrastarlos con las publicaciones del Banco Central sobre el mercado de trabajo,
vemos un grave y profundo proceso de deterioro y destrucción del empleo formal privado. Y quiero que hacer una pausa aquí, porque quiero que hagan énfasis en las cifras que les voy a dar a continuación, que son importantísimas que las entiendan. En los últimos 12 años, la cantidad de personas empleadas por el gobierno, activas y pensionadas, se ha duplicado, con un crecimiento de 98.6%. Al desglosar el crecimiento del empleo público, se observa que en ese periodo el número de empleados activos del gobierno aumentó un 86.5% y el número de pensionados en 153.8%. Es por esto que necesitamos pactar una reforma económica por el empleo formal que genere desarrollo inclusivo y bienestar para todos. De los 282.734 empleados formales creados desde el 2000, solo el 17% fue creado por el sector privado, lo cual representa aproximadamente 48,000 empleos netos. El 83% de estos empleos fue creado en el sector público, sumando aproximadamente 235,000 empleos. Esto significa que el empleo formal privado ha tenido un irrisorio crecimiento neto de 4.1% en los últimos 12 años, lo cual representa un crecimiento anual de tan solo 0.3%, lo que a su vez representa que apenas 4,000 empleos netos por año se han creado. Es por esto, y repito, que necesitamos pactar una reforma económica por el empleo formal que genere desarrollo inclusivo y bienestar para todos.